Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Tras horas de discusiones y dilaciones por parte de demócratas y las divisiones dentro del Partido Republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el polémico paquete de recortes fiscales y gastos impulsado por el presidente Donald Trump. El megaproyecto aumentaría la deuda nacional en 3,5 billones de dólares, reduciría ayuda alimentaria a casi 5 millones de personas, además de la masiva financiación al programa antimigratorio del mandatario republicano, 75 mil millones de dólares para operativos, redadas y la patrulla fronteriza, 45 mil millones para encarcelar inmigrantes, incluidos a niños. Parte de todo este paquete de ajuste fiscal ya aprobado y esperando la firma el día de mañana 4 de julio. Pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, antes del análisis, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado, pero aquí tiene el código QR para que pueda participar. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley de recortes fiscales y presupuesto de Trump y la envía para su firma. ¿De qué manera perjudica a los estadounidenses? Ahí tenemos las opciones. Es el peor recorte de la salud pública en Estados Unidos, regalo fiscal a los millonarios, justifica la criminalización de migrantes o la deuda nacional se sentirá en el bolsillo de los estadounidenses. Si no ha participado, le invitamos a hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Steve Helner, editor de la revista Latin American Perspective, analista político desde Miami, Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Steve, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, Luis Francisco. Bueno, importante tu visión, Steve, sobre lo que ha pasado el día de hoy. La Cámara de Representantes aprueba el plan fiscal de Trump, le envía ahora para la firma un megaproyecto que toca muchos aspectos: impuesto, gasto social, deuda, migración. Preguntarte qué tan decisiva es esta ley para los Estados Unidos. Bueno, Luis Francisco, no cabe duda de que eso representa una transferencia masiva de riqueza de las clases populares a no tanto los ricos, o no solamente los ricos, sino los súper ricos. Hay que distinguir entre los millonarios y los billonarios, los de más de mil millones de dólares. Y eso es lo que está pasando. Y para entender eso, hay que entender que la bandera del Partido Republicano durante muchos tiempos es que hay la necesidad de balancear el presupuesto. En cierta forma, es entendible la preocupación del Partido Republicano porque la deuda del gobierno norteamericano es insostenible. Es 35 trillion dollars. Trillion es mil millones de dólares. Estamos hablando de que el gobierno tiene que pagar intereses 1.3 mil millones de dólares anual. Y hay pocas áreas en que se puede realmente reducir en una forma importante esa deuda. Lo que el gobierno de Trump está haciendo hasta ahora es hacer cortes por todos lados, pero realmente no va a significar mucho en cuanto a solucionar ese problema. Pero hay 4 áreas en que sí hay bastante dinero en el presupuesto. Y uno de los 4 es el campo militar. Pero eso es intocable. Ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano propone recortes. Inclusive, esa nueva ley va a aumentar el gasto militar en 150 mil millones de dólares para crear lo que se llama Golden Dome, o sea, un protector para el espacio norteamericano contra misiles que vienen de un país enemigo, la construcción de kamikaze drones, o sea, drones de asesinos, de manera que eso no es tocable para ni los republicanos ni los demócratas. Las otras áreas son las pensiones para personas mayores, el programa de salud para personas mayores que se llama Medicare, que el gobierno de Trump ha dicho que no va a tocar eso, pero en la práctica sí está haciendo eso. Pero la cuarta
el cuarto terreno de gasto es el programa de salud para las clases populares. Y eso es precisamente el blanco de esta ley, que va a eliminar, por ejemplo, eh, va a eliminar el seguro para los pobres, para las clases populares, va a eliminar, de acuerdo con la oficina del Congreso de Presupuesto, the Congressional Office of the Budget, de acuerdo con su estimación, 11 millones de norteamericanos van a perder su protección de salud. O sea, no va a tener Sí. ninguna protección de seguro. Sí, y justamente vamos a ver algunos detalles, si me permites, para que la audiencia pueda entender un poco también lo que se ha aprobado el día de hoy, este paquete fiscal republicano, que también a través de los medios de comunicación pues están diciendo cómo afecta a los estadounidenses más vulnerables. Se convertiría en el mayor recorte de la red de seguridad social en décadas en los Estados Unidos. La disparidad es tan evidente que el 20% de los que menos ganan verían una disminución casi del 3% de sus ingresos, $700 aproximadamente. El 1% más rico experimentaría un aumento de 2% o $30,000. En tanto, los mayores afectados pues serían los que agrupa la población más vulnerable, que corre el riesgo de quedar incluso sin poder pagar, como decía Steve, un servicio médico, un punto que vamos a explicar más adelante, el tema Medicaid, el tema de Medicare más adelante. Sobre este tema, Steve, pero preguntarte también, porque es una de las legislaciones más caras de la historia moderna de los Estados Unidos, que recoge las prioridades de Donald Trump y de los políticos más conservadores del país. Preguntarte qué implicaciones tendrá esto, que seguramente dure por décadas. Trump promete crecimiento, alivios fiscales, pero recorta los programas sociales. ¿Cómo ve el impacto en los ciudadanos? Bueno, va a tener un impacto muy inmediato y va a significar inclusive que en estados republicanos que depende de Medicaid, Medicare, para los pobres que viven en el campo, va a ser afectado inmediatamente. Hay que tomar en cuenta de que hay mucha resistencia a esos programas. Las protestas masivas, Estados Unidos no ha visto una situación de tanta movilización en ciudades y pueblos en Estados Unidos en las últimas semanas. Y eso definitivamente va a crecer, porque una cosa es que los políticos hablan, el Partido Demócrata puede criticar el programa, pero hasta cuando la gente no se siente esos recortes, hay mucha gente que se mantiene apático. Eso va a cambiar. Pero también es importante, Luis Francisco, saber de que dentro del Partido Republicano también hay descontento. Hay republicanos que no votaron en favor de eso. En el Senado, por ejemplo, los republicanos tienen mayoría y sin embargo el voto era un empate de 50-50 y el vicepresidente tenía que ejercer su derecho de voto para romper ese empate. Porque esa bandera de balancear el presupuesto, lo que tú dices es cierto, va a aumentar la deuda en 3,000 millones o 3 trillion dollars, mil millones de dólares en los próximos 9 años. De manera que eso está ocurriendo porque hay otra ofrecimiento electoral de Trump. Que realmente tenía mucho que ver con el hecho de que ganó esas elecciones, y eso era que él prometió a los ricos una reducción en los impuestos. La ley de impuestos de Trump de 2017 fue hasta este año, 2015, venció este año, 2025, perdón, y significaba una reducción, por ejemplo, de los impuestos que pagan las corporaciones. El máximo era antes 35% y él lo redujo a 21%.
también redujo los impuestos que pagan las empresas multinacionales por las inversiones en el extranjero. O sea, una serie de beneficios para los grupos económicos. Y entonces, para lograr ese objetivo de reducir los impuestos para los ricos y al mismo tiempo aumentar el presupuesto militar, no era posible balancear el presupuesto. Eso va a afectar la economía norteamericana porque va a significar una mayor deuda, más pago de intereses sobre esa deuda, y eso va a tener un efecto nefasto en cuanto a la situación económica de Estados Unidos. Steve, otro punto muy importante es más presupuesto a las políticas antimigratorias en Estados Unidos. ¿Qué esperar en ese sentido? Bueno, este país está muy dividido en cuanto al tema de inmigración. Es la misma cosa que está pasando en Europa. Tú sabes que cuando hay una situación económica difícil, la clase pudiente siempre busca un chivo expiatorio. En el caso de Alemania, que fue muy afectada por la Gran Depresión de los años 30, el chivo expiatorio era los judíos y los comunistas. Dijeron que los judíos eran los comunistas, que no, no era cierto. Pero ahora el discurso de Trump y la derecha norteamericana es que por culpa de los inmigrantes, la situación económica. Mire, la gente se siente aquí en Estados Unidos con la inteligencia artificial que es tan evidente en todas partes, de que el trabajador está produciendo más. Cada trabajador produce 5 veces más que antes. La productividad del trabajador ha aumentado por lo menos 5 veces. Y sin embargo, hay un estancamiento, una congelación de los ingresos de los trabajadores. De manera que el chivo expiatorio es, bueno, por culpa de los inmigrantes. Tu situación económica no ha mejorado. La edad de jubilación, que es otro índice muy importante, uno pensaría que si el trabajador está produciendo 5 veces más, debe trabajar menos. Y sin embargo, la edad de jubilación ha aumentado de 65 años a 70 y todavía están hablando de la necesidad de aumentarlo más todavía. De manera que la situación es realmente grave, hay mucho descontento. Ese descontento en la clase obrera tradicionalmente vota para el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, que también es partido de los ricos, pero también más generoso hacia las clases populares, su política exterior igualito al Partido Republicano, igualmente bélico, pero en política doméstica un poquito más popular. Trump ha logrado penetrar esos sectores, logró ganar votos de la clase media baja y la clase obrera en algunos casos. Pero ahora como ve de que eso no está funcionando, que ese populismo barato de Trump, en que usa a los inmigrantes como chivos expiatorios, es muy posible que esos grupos descontentos van a buscar apoyo de otros sectores, quizás sectores de la izquierda. Pero lo que sí puedo decir es que Trump está usando el populismo barato para mantener el apoyo de las clases populares, y en esa nueva ley lo que hace es elimina los impuestos que paga el trabajador que trabaja sobre tiempo, y el trabajador que gana propinas también ya no tiene que pagar impuestos. Entonces, esos dos ofrecimientos son realmente migas en cuanto a la clase trabajadora. Sí. Pero eso es lo que esta ley ofrece a las clases populares y particularmente a la clase obrera. Sí, vamos a estar hablando también más adelante sobre esto del costo político que implica también esta nueva legislación, esta nueva ley aprobada en la Cámara de Representantes. Te voy a pedir, Steve, que te quedes un momento con nosotros. Vamos a cerrar esta primera parte del programa recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted pueda participar. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.
Identificamos cada pieza de nuestra geografía en el radar con una lectura geopolítica. Y es que hay procesos que impactan en medio de la construcción de un mundo pluripolar. La nueva era de las relaciones económicas, sociales y culturales está marcando esta nueva hoja de ruta. A través del análisis vamos a encontrar el vector clave de cada proceso. El mapa, de lunes a viernes, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Estados Unidos y la aprobación de este plan fiscal de Donald Trump. Y al aprobarse esta ley, miles de recortes sociales se van a ejecutar con ella, especialmente en materia de salud, como ya lo comentábamos. Recortes federales que contribuyen a que casi 12 millones de personas pierdan su seguro médico. Se trata de un doble golpe para aquellos que reciben el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP desde 2022 y tenían acceso al servicio médico, por lo que los ciudadanos tendrán que destinar más fondos a atención hospitalaria mientras enfrentan dificultades para comprar alimentos. Se le suma la vulnerabilidad de la población migrante. Según un informe del movimiento First Focus of Children, casi el 45% de los niños en Estados Unidos, que equivale a 34 millones de infantes, dependen de Medicaid y del programa de alimentación. Y de esta cifra, 14 millones de niños dependen de los dos programas a la vez. Por eso allí la importancia y la expectativa que se tenía a propósito de la aprobación en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Seguimos conversando con Steve Fellner, editor de la revista Latam American Perspective, analista político. Steve, hablando de ahora sí de Medicaid y de lo que representa este recorte de estos programas, tanto del Medicaid como de lo alimentario, ¿cómo está afectando? ¿Cómo ves tú que vaya a afectar directamente a la población estadounidense? Bueno, no cabe duda, pero hay que tomar en cuenta de que hay una estrategia bien diseñada del Partido Republicano de dividir las clases populares entre los pobres y los trabajadores. Bueno, muchos trabajadores son pobres, pero hay un deslinde que trata de establecer. Entonces, promete a la clase obrera que no va a tocar el sistema de pensiones, no va a tocar el sistema de Medicaid, perdón, Medicare. Medicare es para la clase obrera, los jubilados, el sistema de salud para los jubilados, pero Medicaid es de los pobres, es los programas de salud para los pobres, pero muchos de ellos son trabajadores, inclusive, de eso no hay duda. Mira, las encuestas de Pew, que es una empresa muy importante y muy prestigiosa de encuestas, dice que solamente 29% de la población norteamericana apoya esa ley de Trump. 49% está en contra y hay 21% que no está seguro, pero ese 21% consiste de personas que no saben nada. Siempre hay muchas personas que no están bien leído, bien informado, pero van a darse cuenta cuando surte efecto esa ley. De manera que con solamente 29% de apoyo es evidente de que va a aumentar la resistencia, las movilizaciones que hemos visto en el último mes o 2 meses, desde cuando Trump asumió la presidencia. Hay una mayor movilización de personas en contra de las políticas de Trump. Así que yo pienso que con la aprobación de esa ley y la pone en práctica de esa ley que afecta, como usted dice, no solamente en el campo de salud, sino también el programa de SNAP, que es un programa de subsidio de comida para las clases populares. Yo creo que la participación en esas movilizaciones va a ser mayor. Yo puedo decir, porque yo he participado en las movilizaciones en Washington, en la ciudad de Washington, en las afueras de Washington, y yo he visto una cosa que yo no vi en los años 60. Yo soy producto de las protestas contra la guerra en Vietnam en los años 60, cuando era estudiante,
Y esas protestas masivas en los años 60 eran más que todo jóvenes, estudiantiles. Pero ahora no, lo que yo observé es que hay una participación de todo tipo de personas, de jóvenes, de muchos mayores, personas mayores, de grupos de todo tipo en cuanto a los estratos sociales. Personas obviamente pudientes, personas bien acomodadas, pero también personas pobres. De manera que yo creo que esa situación va a aumentar en los próximos meses. Sí, quería preguntarte también, Steve, próximamente va a haber elecciones en el mes de noviembre y por supuesto hablar también del costo político que representa esta decisión tomada en la Cámara de Representantes de cara a los votantes, ¿no? Esa falta de liderazgo, por ejemplo, de algunos políticos desde el ala de los republicanos y por supuesto también los del Partido Demócrata van a utilizar mucho pues lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta votación tan impopular en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves también ese escenario y el costo político que esto representa? Bueno, yo pienso que va a significar un apoyo mayor para el Partido Demócrata, pero no solamente el Partido Demócrata está muy dividido, hay un deslinde y el Partido Demócrata está muy desprestigiado. Mire, las encuestas demuestran que el Partido Demócrata está en el suelo en cuanto a su popularidad. Y lo que pasó en la ciudad de Nueva York, en que un inmigrante de origen musulmán ganó la elección para la alcaldía, no ganó la elección, ganó las elecciones internas del Partido Demócrata, que probablemente va a significar que va a ser el próximo alcalde, y él representa la tendencia más izquierdista del Partido Demócrata. Así que eso es una señal de lo que puede pasar. Las elecciones de este año realmente no va a ser muy importante. Las elecciones importantes va a ser en 2026 para el Congreso. Hay pocos cargos para este año, en noviembre de este año. Pero evidentemente el Partido Demócrata va a mejorar su representación y probablemente el ala más progresista, dirigida por Bernie Sanders, que es un socialista, y Alexandria Ocasio-Cortez, que también es una socialista, miembro de un partido socialista aquí en los Estados Unidos. Esa tendencia va a mejorarse también. Pero una cosa que tengo que señalar es que Trump está demostrando de que aunque pierde el control del Congreso, él usa poderes de emergencia para gobernar. Y eso es el asunto. Es que él, por ejemplo, dice que Estados Unidos está siendo invadido por Venezuela, por el tren de Aragua, etc. Y este discurso de emergencia justifica para él el uso de prácticamente decretos para aprobar esa misma ley, esa ley fiscal que acaba de aprobar. Realmente es un ejemplo de cómo él maneja la situación. Fue empujado a través del Congreso en tiempo récord y abarcaba una cantidad de medidas que ha debido ser aprobado en leyes separadas. Él agrupó todo en una ley y lo aprobó con una medida de emergencia. De manera que el hecho que el Partido Demócrata gana control del Congreso no significa que él no va a poder seguir con sus políticas que realmente golpea a las clases populares. Sin duda, pues es un panorama complejo el que se observa en los Estados Unidos y bueno, con toda esta retórica antiinmigrante, también efectivamente el impacto hacia la población que incluso está legalmente allí asentada en los Estados Unidos. Steve, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este contacto con la audiencia latinoamericana. Gracias por esta oportunidad de conversar. Igualmente, Steve Elner, editor de la revista Latin American Perspective, a propósito de esta lectura que estamos haciendo sobre lo que ha ocurrido en la Cámara de Representantes, la aprobación del megaproyecto de plan fiscal de Donald Trump, que muy probablemente firme el día de mañana
4 de julio en los Estados Unidos. Antes de terminar con el programa, revisamos los resultados de la encuesta que publicamos más temprano. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la ley de recortes fiscales y presupuesto de Donald Trump y la envía para su firma. ¿De qué manera perjudica a los estadounidenses? Bueno, ahí están los resultados. 63% de los usuarios dice es el peor recorte a la salud pública en los Estados Unidos. Pero también hay un 23% que dice que es un regalo fiscal a los millonarios en ese país. También tenemos un 3% que justifica la criminación de migrantes y la deuda nacional se sentirá en los bolsillos, dice un 10% de los usuarios que han respondido a nuestra encuesta el día de hoy. A todos ellos, muchísimas gracias por atender a esta entrevista y por supuesto atender a lo que hemos analizado el día de hoy en El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.